serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos. Creo que os he visto a la mayoría entrar, pero si hay alguien que no, pues les saludo desde aquí y por supuesto también a todos los que están viéndonos desde su hogar, cómodamente, aunque aquí tampoco estamos muy mal, ¿verdad? Pues quiero comenzar haciendo una pregunta crucial. ¿Es posible apartarse de la fe verdadera? O de otra manera, ¿un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, puede perder la salvación? No sé si alguna persona de las que estáis aquí o de las que estáis en casa tenéis alguna duda en cuanto a la respuesta a esta pregunta, y a lo mejor incluso os parece impactante o fuera de contexto que yo os haga estas preguntas después de todo lo que estamos meditando en Hebreos, pero os aseguro que es completamente pertinente, aunque a priori no lo parezca. Fijaros, llegado a este punto de Hebreos, el libro en el que estamos meditando, quizás nos encontramos ahora mismo con uno de los pasajes más controvertidos del Nuevo Testamento. Para un gran número de teólogos, el texto que vamos a ver hoy sustenta la doctrina de que la salvación se pierde, mientras que para otros el mismo texto es la mayor prueba de todo lo contrario. Así es que tenemos un gran reto esta mañana para desgranar un poquito, porque no podemos entrar en profundidad ya que no nos lo permite una predicación dominical. Pero aunque no podemos profundizar al máximo porque nos tiraríamos bastantes horas aquí, vamos a hacer lo posible por sustraer lo esencial para responder a esta pregunta inicial, en consonancia con lo que dice el resto de la Escritura. Y vamos a tratar de ver dos advertencias que el autor de Hebreos nos deja en este texto. Una de ellas es la advertencia por la falta de madurez espiritual. Y la otra es una advertencia por el riesgo de la apostasía, siendo la apostasía la renuncia de la fe. La palabra de Dios nos ilustra la salvación en muchas ocasiones como una puerta que evidentemente es Jesús. Solo el pasar a través de ella nos permite disfrutar de la salvación. Solo el pasar a través de ella nos permite disfrutar de la salvación. Hay quienes se mantienen lejos, no quieren saber nada. Hay quienes aceptan entrar y hay quienes se mantienen muy, muy cerca, tanto que les parece que están dentro, incluso que nos puede parecer a los que estamos dentro que están dentro, pero no lo están. Están muy cerca, pero no están dentro. Vamos a ver la advertencia de la madurez. Y para ello vamos a empezar a leer los versículos que se encuentran a partir del 11 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, el versículo 3. Esta sería la primera parte que advierte con respecto a la madurez. Y dice el texto, lo podemos ver aquí. Acerca de esto,
tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hay un parón en seco del autor. Veníamos escuchando acerca de la superioridad del sacerdocio de Cristo en el orden de Melquisedec. Fijaros, lo dice justo el versículo o los 2 versículos antes de comenzar este texto. Aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hemos hecho un recorrido durante este capítulo en esa superioridad de Jesús en su sacerdocio por encima del sacerdocio levítico. Pero ahora el autor da un frenazo. Lo que correspondía hacer después de estos versículos es seguir explicando en qué consistía ese sacerdocio del orden de Melquisedec, porque aquí solamente lo nombra un tal Melquisedec, que sabemos de dónde procede, pero no dice nada más. Se nos queda como cortado el texto. Pareciera que se tendría que hablar de quién fue Melquisedec y cómo Jesús, en la línea de Melquisedec, tiene el sacerdocio superior. Pero no, el autor no lo hace, sino que introduce esta advertencia. Sabemos que después en el capítulo 7 sí que hace esa explicación en cuanto al sacerdocio de Melquisedec, pero aquí no, aquí para en seco, de frenazo, vamos. Y introduce esa cuña acerca de la inmadurez de algunos de los lectores, de algunos de los que estaban escuchando y leyendo la carta. Y les dice que es complicado por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No os puedo explicar más de esto porque, como lo dice en otra versión, lo que os entra por un oído os sale por el otro. Así lo entendemos bastante mejor, ¿verdad? Hay algunas versiones que nos ayudan a visualizar las cosas muy bien. Lo que está diciendo es que a ciertos lectores les costaba entender las doctrinas complicadas, incluso las doctrinas más básicas, lo dice, los rudimentos. Tenemos que volver a la base doctrinal. Todavía no tenéis esa capacidad de interpretar, de vivir la doctrina. Así es que les deja claro que seguían siendo alumnos cuando ya tenían que ser maestros, seguían siendo bebés cuando ya tendrían que ser adultos y seguían necesitando leche cuando ya tendrían que estar comiendo sólido. Es decir, estancados, sin avanzar.
y la demostración de su falta de madurez espiritual era más que evidente, y su endurecimiento para escuchar los había llevado a una espiritualidad mediocre, a una vida frustrada, sin crecimiento. Algo similar encontramos en la primera carta a los Corintios, la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, y si tenéis vuestra Biblia vamos a ir allí porque no está aquí el versículo, pero en esa primera carta, en el capítulo 3, en esta versión que tengo yo aquí dice: yo, hermanos, pude dirigirme a vosotros como a espirituales, no pude dirigirme, a vosotros como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podíais todavía, pues aún sois inmaduros. Mientras haya entre vosotros celos y contienda, en otro sitio dice envidias y rivalidades, ¿no seréis inmaduros? ¿Acaso no os estáis comportando según criterios meramente humanos? Aquí vemos que la evidencia de la falta de madurez se detectaba en su comportamiento. Tenéis envidias entre vosotros, rivalidades. Aquí lo llama celos y contienda. Se evidenciaba en su conducta, porque lo que había dentro de su corazón los demás no lo podían ver, porque ¿quién puede conocer lo que hay en el interior del corazón sino solo Dios? Pero su conducta sí evidenciaba que había una falta de madurez. El problema es que esta falta de madurez puede convertirse en endurecimiento de corazón. Ya lo vimos en capítulos anteriores. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque el peligro está ahí. Por eso, cuando dice, os habéis hecho tardos para oír, les recuerda de nuevo, si oís la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Porque el endurecimiento puede acabar en un declive espiritual crítico. Por eso el escritor no se queda ahí, sino que los insta a avanzar. Y no lo dice aquí, en el capítulo 5, sino que lo dice en el 6. Fijaros, por tanto, dejando ya lo básico, los rudimentos, eso ya lo tenéis que tener más que sabido. Dejando eso, vamos, dice, adelante a la perfección, a ocuparse de lo que es fruto de la madurez, a ocuparse de lo que es propio de adultos y no de bebés. Sabemos que el crecimiento es indispensable y fundamental. Si no hay crecimiento, hay una evidencia de un problema, ¿sí o no? Y se produce un estancamiento que tiene un peligro de ser vulnerable. Y nos hace pensar en un bebé o en un niño pequeño, ¿verdad? Conforme van pasando los meses y los años, lo normal es que haya un crecimiento a todos los niveles, a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel emocional. Sabemos, los bebés lo tocan todo, lo quieren saborear todo, porque desean conocer más y evolucionar. Cada vez ser más autónomos. Lo vemos cuando están los bebés al principio caminando, que parece que se van a caer, pero no, porque la necesidad de crecimiento es algo innato. Y si no sucede, ¿qué pasa? ¿Qué os pasa a los papás cuando veis que hay algo
que no está bien, que ya debería de haber pasado algo y no pasa, que debería de haber salido algo y no sale. De momento saltan las alarmas, ¿no? Os ponéis como el seno, nino, algo pasa. Al médico. Hay que ver qué es lo que pasa. Porque es normal. Evolucionar y crecer es normal. En el cristiano debe ser igual. El cristiano que no madura y que no da evidencia de fruto espiritual, de crecimiento espiritual, está en una situación de riesgo. Algo pasa. Es un terreno fértil para ser zarandeado y para ser víctima de las dudas sobre la fe y sobre la salvación. Y esto es muy probable que estuviera sucediendo con algunas de las personas que se congregaban en esta iglesia a la que el autor escribe la carta de Hebreos. Tenían unas circunstancias muy complicadas. Estaban siendo perseguidos, tenían presiones de todo tipo, dificultades, incluso su vida estaba en peligro. Y estas situaciones estaban llevando a algunas personas a dudar de si seguir perseverando en el cristianismo o regresar al judaísmo. Y así poder librarse del sufrimiento que tenían por ser cristianos. Y era muy fácil perder la esperanza. Y era muy fácil sucumbir. Pero es precioso cómo el autor les anima un poco más adelante, en los versículos 11 y 12 del capítulo 6, y si podéis buscarlo también en vuestras Biblias, el versículo 11 y 12 del capítulo 6, el autor les dice: deseamos, sin embargo, que cada uno de vosotros siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No seáis perezosos, más bien imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Amén. El modelo que propone el autor a estos hermanos que están sufriendo, que están teniendo dudas, es un modelo de esfuerzo por llegar a la madurez, avanzar. Y la verdad es que no es la primera vez que vemos esta misma idea en Hebreos. Ya la hemos visto en varias ocasiones anteriores y la veremos después, porque Hebreos es una carta en la que, por supuesto, la supremacía de Cristo es lo primero, pero los peligros de la apostasía y de la falta de madurez es el siguiente. Y por eso el autor lo inserta cada vez que puede, como un xenón de alarma continua. Y vamos a verlo, ahora sí, vamos a verlo, en algunos de los textos que ya hemos meditado en estas semanas anteriores. Fijaros lo que dice Hebreos 2, el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pero en Hebreos 4 también lo volvemos a ver. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Escuchad, os estamos amonestando, os estoy amonestando. El siguiente texto también nos habla de esta misma realidad y les dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Puedes sentirte reflejada o reflejado con estos hermanos?
¿Qué momentos de tu vida son especialmente detonantes de dudas, de pérdida, de esperanza? Pues lo mismo que Hebreos lo escribe a los hermanos en los versículos 11 y 12 del capítulo 6, nos puede servir a nosotros, te puede servir a ti cuando atravieses estos momentos que hacen que tu fe quizá empiece a temblar. Deseamos, sin embargo, que cada uno de vosotros siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No seáis perezosos. Más bien, imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Aunque nuestro corazón es engañoso, ya lo dice la palabra, más que todas las cosas. Aunque nuestro corazón es engañoso, Dios es fiel y sus promesas son fieles. No estamos abandonados en el camino, todo lo contrario, pero debemos avanzar escuchando la palabra de Dios, aferrándonos a sus promesas perfectas, poniendo nuestra mirada, como dice Hebreos, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe no viene de nosotros, gracias a Dios, viene de Dios. Pero el avanzar hacia la perfección, el perseverar, sí es algo que tienes que hacer tú y que tengo que hacer yo. En las fuerzas del Señor, con la fortaleza del Espíritu Santo, avancemos y no seamos cristianos perezosos e inmaduros. Está claro por esto que en la congregación había hermanos sólidos en la fe, lo podemos entender por la lectura. Había personas maduras espiritualmente que entendían las doctrinas más complicadas, que permanecían fieles y aferrados a las verdades de la Escritura. Había personas que manifestaban cierta inmadurez o dudas, pero se mantenían dentro de la puerta, quizás necesitando un impulso para dar ese paso de calidad espiritual y vivir sin mediocridad. Ahora bien, está claro que en esta congregación también había personas que habían sucumbido y habían abandonado la fe o la práctica de la fe. Y esto posiblemente inquietaba a los que tenían madurez en el Señor, porque posiblemente se preguntaban, ¿será posible que vuelvan a renovarse? ¿Habrán perdido estos la fe o podrán volver? Y la respuesta que nos da el autor de Hebreos es inmediata. Fijaros lo que dice el versículo, a partir del versículo 4 del capítulo 6. Ya lo hemos visto aquí. Es imposible. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. La advertencia por la apostasía. Aquí ya sí vemos esta advertencia.
Qué impacto, ¿verdad? No dice es improbable. No dice es difícil o muy difícil. No, dice es imposible. Es imposible. Pero entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de las personas que habían creído en el Señor como su Señor y Salvador y que ahora se habían apartado completamente. Vamos a verlo, vamos a ver qué nos dice el texto acerca de esto según el escrito original. Porque fijaros que el texto no habla ni de perder ni de recuperar la salvación, no lo dice en ningún sitio. Habla de volver a la posición en la que estaban. Por supuesto, una posición de privilegio, privilegiada, pero que ahora ya habían perdido. Y fijaros que el texto habla de varias características. Dice que una vez fueron iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, se apartan. Cuando habla en este texto de que han sido iluminados, con toda seguridad no se está refiriendo solo a personas creyentes, sino que también se refiere a personas que no han creído ciertamente en el Señor como su Salvador. De hecho, utiliza la palabra original, fotizo, en el griego, y también la podemos encontrar esta misma palabra en Juan 1:9. No está aquí, así que si queréis buscarlo en vuestras Biblias, Juan 1:9, que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Que alumbra, esa misma palabra, fotizo, a todo hombre. No está hablando de los creyentes, sino que está hablando de toda la humanidad. Es decir, que hay personas alumbradas con la palabra de Dios, que han podido escuchar con claridad el mensaje de Dios, las verdades del Evangelio, pero no implica necesariamente que las hayan hecho suyas, que las hayan aceptado y que las hayan obedecido. Solamente que han sido receptores de esta luz de la palabra. Tanto un no cristiano como un cristiano puede tener este privilegio. El privilegio de ser iluminado por la palabra, aunque uno la rechace y el otro la acepte y la obedezca. Así que ser iluminado, como dice en este texto, implica recibir conocimiento de la verdad, pero no implica aceptarla, sino que puede ser rechazada. La segunda característica, dice, han saboreado el don celestial. Gustaron el don celestial, dice aquí, ¿verdad? Gustaron el don celestial. Es decir, han probado. Pero esa idea de probar en el original es como que entra en la boca, la saborea y la escupe. Fijaros lo que dice Mateo 27:34, que no está aquí. Mateo 27:34, cuando Jesús estaba en la cruz, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esta es la misma idea de la que está hablando Hebreos aquí. Saborearon en cierta medida el don celestial, pero lo escupieron.
Saborearlo es diferente a recibirlo. Un verdadero hijo de Dios recibe el don celestial. No se conforma con saborearlo solamente o tomarle el gustillo. Ahí tenemos las galletas del proyecto Emisión, las que hoy vais a comprar todos, ¿verdad? Sí. Han dicho que sí para los que estáis en casa, aunque vosotros no lo habéis escuchado. Cuando nos gusta, le damos un bocadito a una de esas galletas y está tan rica, ese primer sabor nos lleva ¿a qué? A más, a comérnosla toda. Y más si tenemos hambre, que cuando terminamos la iglesia ya estamos que nos subimos por las paredes, ¿verdad? A eso se refiere, es decir, dar solo un bocadito y quedarte ahí es saborear, gustar, pero no comértela con ese ansia de decir, uy, qué rico que está, que me la quiero comer entera. A eso se está refiriendo el autor de Hebreos. Se quedan con el gustillo del primer bocadito. El que de verdad ama a Dios, el que de verdad lo reconoce como su Señor y Salvador, quiere la galleta entera. No se puede conformar con un bocadito. Porque las dulzuras de nuestro Señor no tienen comparación. La idea de saborear, por tanto, es para aquellos que no han experimentado realmente la realidad del don de Dios, del don espiritual en sus vidas. No hay ese deseo por Él. Pero hay otra característica más, que dice, han tenido parte o se han hecho partícipes del Espíritu Santo. Qué privilegio, de verdad, de estas personas que fueron participantes de las bendiciones, de los privilegios, de las verdades espirituales, de ver milagros, formaban parte de la congregación de los primeros cristianos. ¿Cuántas cosas no vieron aquellos ojos? Los milagros de Jesús, muchos de ellos los habrían visto. La resurrección de Lázaro, de aquella niña muerta. Todos los enfermos que habían sido sanados. Después, las evidencias de este poder del Espíritu Santo en los discípulos. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos utiliza este vocablo en 5 ocasiones en esta carta, y aunque no necesariamente se usa para hacer referencia a los creyentes, el mismo autor de Hebreos dice en Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y esto nos enseña una verdad fundamental, y es que lo que salva no es participar, sino permanecer, perseverar. La salvación inicial está en Cristo, por supuesto, pero la salvación tiene que continuar en esa perseverancia, en esa obediencia. La fe que salva es la que permanece. La fe no es solo creer. La fe es seguir creyendo. Así lo vemos en Marcos 13:13, que dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que las personas a las que se refiere Hebreos, el autor de Hebreos, eran participantes del Espíritu Santo, por supuesto, habían visto las evidencias en la vida de los que estaban allí. Pero no dicen que recibieron al Espíritu Santo, dice que participaron del Espíritu Santo, pero no lo recibieron. Y hay mucha diferencia entre uno
y otro, porque estos no perseveraron. Y por último, dice que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ya hemos visto que gustar es ese quedarse con ese primer saborcillo, pero no seguir adelante. Y que no está relacionado directamente con los creyentes. ¿Acaso todos los que asisten a la iglesia a disfrutar de la palabra de Dios son creyentes genuinos? Y no es posible que aún sin ser creyente uno sea o presencie milagros y evidencia del poder divino. Por supuesto que sí, por supuesto. Fijaros hasta dónde puede llegar, como encontramos en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esas obras poderosas de las que habla aquí, del mundo venidero. Esto no es del presente, esto es de Dios, de su precioso mundo. Muchos me dirán: Señor, esto lo hicimos en tu nombre. ¿Y qué dice el texto? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, ciertamente, las personas a las que hace referencia en estos versículos no son personas que hayan sido salvas. Son personas que disfrutaban de los privilegios preciosos de estar cerca de Dios, de estar cerca de su pueblo. Pero se quedaban ahí, fuera de la puerta. Muy cerca, pero fuera. Así que de la misma manera que aquellos que han atravesado la puerta de salvación están en proceso de madurez, estos que han disfrutado de estos grandes privilegios espirituales están fuera de la puerta. Y a veces el estar ahí, tan cerca, les ha podido hacer pensar que creían, pero no creían. Y las realidades y las dificultades de la vida evidencian y han evidenciado su lejanía de Dios. Fijaros lo que dice Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Está hablando de la parábola del sembrador, cómo el grano cae en diferentes tierras. Estos creen creer, pero no creen y se apartan. Encontramos la misma idea en Juan 6:66, pero además dice que eran discípulos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de los que habían seguido a Jesús durante todo su ministerio, durante toda su vida ministerial, llegó un momento en que ya no estaban listos ni querían seguir perseverando. Las cosas se estaban poniendo muy crudas y se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esta misma idea también la encontramos en 1 de Juan 2:19, que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta situación, esta decisión de estas personas y su necedad por alejarse definitivamente de los privilegios de disfrutar del cuerpo de Cristo, de la salvación de Cristo, lleva a una posición que ya hemos visto en otras ocasiones de no retorno. Imposible, dice, es imposible. Pero además es que, fijaros que este rechazo por la verdad de Cristo, ese que viene, del que viene hablándose durante todos los capítulos anteriores, ese que es el que sustenta todo lo creado, ese que es superior a Moisés, ese que es superior a los ángeles, no es suficiente para estas personas. Es como si la muerte de Jesucristo hubiera sido en vano para ellos. Habiéndolo conocido, estando tan cerca de Él, habiendo experimentado la dulzura de la comunión con su pueblo, todos estos argumentos no le valen para nada a este tipo de personas. Para ellos no es suficiente la entrega de Cristo y la pisotean. Y así pierden el gozo de la salvación que no han tenido nunca. ¿De qué manera puede haber remedio para esto? Pues lo dice el texto, no hay remedio, es imposible. Solo hay apariencia de piedad, pero no hay salvación en sus almas. No sé si está Hebreos 10, el versículo del 26 al 29, gracias. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Hijo de Dios que se entregó para salvarnos, para salvarle, que les permite gustar de las mayores delicias de su reino. Pero siguen pecando voluntariamente. ¿Cuánto mayor castigo no habrá para ellos? Pero para terminar el texto, el autor les deja claro que no está hablando de ellos. Quiere dejárselo claro y les dice que cada uno de vosotros, ya lo hemos visto en el versículo 11 del capítulo 6, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia que heredan las promesas. Pero en el 9, para entender toda la línea, dice, en cuanto a vosotros, queridos hermanos, aunque nos expresemos así, estamos seguros de que os espera lo mejor. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación,
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, no estoy hablando de vosotros, hermanos. Estos que se han apartado no eran salvos. Vosotros estáis aquí, persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Pero ahora les encomienda poner de empeño, les dice, persuadidos de cosas mejores. Mostrar la misma solicitud, empeñaros con firmeza. Avanzad en el camino de la fe, sin pereza, con perseverancia. Aunque tengáis pruebas, confiad, sed pacientes, que la paciencia sea vuestra compañía, porque las promesas del Señor son fieles en vuestra vida. Así que no os descuidéis, les dice, no os descuidéis, sed diligentes, solícitos, continuad la carrera y estad atentos, escuchad la voz de Dios. Porque los peligros están acechando. Pero la recompensa es la herencia de la vida eterna. La herencia de las promesas. Finalizamos, hermanos. Cristo es supremo en la carta de Hebreos. Él es la puerta de salvación. Jesús dice en Juan 10:7, yo soy la puerta. Y este texto de Hebreos es una voz de alarma, es una señal de peligro para aquellos que están cerca y que piensan que ya es suficiente. Y quizás sean personas que se hayan bautizado, que formen parte de la membresía de la Iglesia, que ejerzan ministerio. Pero estar cerca de la puerta no sirve de nada. Es imprescindible atravesarla, cruzar a través de Jesús. La realidad de la caída de la que habla en estos versículos es fulminante y no hay marcha atrás. Así que si te identificas de alguna manera con estar fuera de la puerta y aún no has aceptado pasar por esta puerta y aceptar a Jesús como tu Salvador, no desprecies los privilegios que tienes de estar cerca de los beneficios de Dios y no te conformes con gustar. Reconócelo en tu vida como Señor y Salvador. Pero el texto también es una voz de alarma para los creyentes, para los que sí han atravesado la puerta y han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y es que pretende ayudarnos a vivir con más cuidado y con más precaución ante las tentaciones que el pecado nos propone, para no dejarnos seducir por la mediocridad, sino avanzar en la madurez y continuar en la carrera perseverante, paciente, esperando en el tiempo del Señor, con impulso. La seguridad de la salvación en la vida del creyente es tan cierta como la realidad de la muerte de Jesús. Jesús murió, y tan cierto como Jesús murió y resucitó, la salvación del creyente es así. Hemos sido sellados y no hay nadie
que nos quite eso. No porque lo merezcamos ni porque podamos hacer nada, sino porque Jesús ya lo hizo por nosotros. La seguridad de la salvación del creyente, lo vuelvo a repetir, es tan cierta como la muerte y resurrección de Jesús. Comienza en ella, se sustenta en ella y termina en ella. No hay nadie que pueda invalidar el acto de salvación de Jesús. Nadie. Así que si has creído en el Señor como tu Salvador, tu salvación está asegurada. No hay absolutamente nada ni nadie que te lo pueda arrebatar. Ahora solamente necesitas perseverar y seguir creyendo cada día, evidenciando esa esperanza que has recibido en Él. Tu salvación está segura. No dejes de creer ni un día. Que el Señor te bendiga.